tiene... Ya me dio lo que ya. Así que, bueno, mis queridos hermanos, continuamos ahora con la palabra de hoy. Y antes no quisiera olvidarme de darle la bienvenida a todos aquellos que también nos siguen en esa ventana al mundo, que son las redes sociales. Sean todos bienvenidos un sábado más a esta vuestra iglesia Faro de Esperanza, situada en este precioso Principado de Asturias y más concretamente en esta ciudad de Mieres. Y bueno, mis queridos hermanos, la predicación del día de hoy tiene un título sencillo pero contundente. Quiero que te lo mantengas en la memoria durante toda la predicación. Se titula Pagar el precio. ¿Cómo se titula? Pagar el precio. Marco, ¿lo apuntaste bien? Perfecto. Y vamos a ir directamente a leer el texto que vamos a tener como referencia el día de hoy, el cual lo encontramos en el segundo libro de Samuel, del gran profeta Samuel, en el capítulo 24. Y vamos a leer de los versículos 21 al 25. Vuelvo a repetir. Segunda Samuel, capítulo 24, de los versículos 21 al 25. En la última hoja del segundo libro de Samuel. Más fácil de encontrar. 24. Ay, yo sin gafas. Eso se la digo clara. Sin gafes. Ahora sí tengo. Lo tenemos, mis queridos hermanos. Amén. Pues bueno, al que tenga oídos para oír, oiga lo que dice la palabra del Señor. Dice así la Escritura. Y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, y aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, y quiero que centremos nuestra atención en este siguiente versículo. Y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó los holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Yo no sé a ti, pero a mí, mis queridos hermanos, normalmente en nuestra vida hay cosas que nos llegan, bendiciones podríamos llamarlas, o ciertas cosas que nos llegan de una manera fácil. Pero no sé si a ti te pasa, pero a mí yo tiendo a valorar, entiéndeme bien, a valorar poco lo que consigo de manera tan fácil. Cuando obtenemos algo sin esfuerzo, tiende, con el paso del tiempo, a perder de alguna manera su significado, su valor. Sin embargo, cuando algo nos lleva a sacrificio, cuando invertimos tiempo, cuando algo nos cuesta, su valor se vuelve profundo y transformador. Este principio no es solo aplicable a nuestras metas y logros personales a lo largo de nuestra vida, sino también en nuestra relación a lo vertical, es decir, en nuestra relación con Dios. La Biblia nos muestra que el verdadero sacrificio requiere entrega. En 2 Samuel, capítulo 24, los versículos 21 al 25, que acabamos de leer, encontramos un maravilloso y poderoso ejemplo en la vida del que fue conocido como el gran rey David. Después de haber pecado contra Dios, a realizar un censo sin su aprobación, David reconoció su error y buscó la manera de reconciliarse con el Señor. Entonces Dios le ordenó que edificara un altar en la era, quiere decir, en el terreno, para los que no sepan una era, en el terreno de Araúna el Jebuseo. Y cuando éste edificó, y éste le ofreció la era y los bueyes gratuitamente, como acabamos de leer. Pero David respondió con una declaración tajante que leemos en el versículo 24, donde él dice, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocausto que no me cueste.
Este versículo encierra una verdad fundamental. Lo que no nos cuesta no tiene el mismo poder, no tiene el mismo valor, no le damos la misma importancia. Si nuestro caminar con Dios es superficial y sin entrega, no veremos el fruto de una verdadera transformación espiritual. Pero ¿qué significa realmente este principio en nuestra vida cristiana? ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza de Rey David a nuestro vivir diario? A lo largo de esta predicación exploraremos cómo el sacrificio y la entrega a Dios produce cambios profundos en nuestra vida espiritual. Pero antes de avanzar, pensemos y preguntémonos, ¿estamos ofreciendo a Dios lo que realmente nos cuesta? ¿O estamos haciendo como aquellos fariseos en el templo, dándole simplemente aquello que nos sobra? David, este hombre conforme al corazón de Dios, entendió que el sacrificio que agrada a Dios no puede ser algo sin valor. En la historia de la Biblia vemos este principio repetido una y otra y otra y otra vez. Dios no busca ofrendas vacías ni rituales sin significado, sino un corazón rendido y dispuesto a pagar el precio por seguirle. Desde los tiempos del Antiguo Testamento, desde los tiempos de Moisés, el sistema de sacrificio exigía lo mejor del pueblo. ¿Escuchaste lo que te dije? Lo mejor del pueblo. Dios no aceptaba animales defectuosos ni ofrendas mediocres. En Levítico, capítulo 22, versículo 20, se establece claramente: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Esto nos enseña que Dios no se complace, mis queridos hermanos, cuando damos por obligación o de mala gana. Dios ama al dador alegre, como todos sabemos. Y esta frase que viene a continuación me gustaría que la retuvieras en tu mente. Los sacrificios eran, y yo creo que en este tiempo también eran una demostración externa de una entrega interna. Amén. Cuando alguien, ten en cuenta, llevaba un cordero perfecto, no podía ser uno con defecto, sino un cordero perfecto, ellos estaban ofreciendo algo valioso, algo que les costaba muchísimo. Ahora, pensemos en nuestra vida. Estamos dando a Dios lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, o simplemente, como dije hace un segundo, aquello que nos sobra. Uno de los momentos, y hay muchos en la Biblia, pero uno de los momentos más impactantes en la Biblia, o por lo menos para mí, es cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. En Génesis capítulo 22, versículo 2, Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham, mis queridos hermanos, enfrentó el mayor costo posible: entregar a su único hijo, así como hizo siglos después Dios nuestro Padre con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, su obediencia demostró su fe, demostró que confiaba plenamente en Dios, y hoy es conocido por todos nosotros como el Padre de la fe. Dios no permitió, como todos sabemos, que Isaac muriera, pero la prueba reveló, eso sí, el corazón de Abraham. Reveló que Abraham estaba dispuesto a darlo todo, porque sabía que era fiel y verdadero aquel que lo había llamado. Hoy no se nos pide que sacrificar físicamente a nuestros hijos, pero sí se nos llama a entregarlo todo a Dios. ¿Qué estamos, mis queridos hermanos, en nuestras vidas? ¿Qué estamos reteniendo? ¿Qué áreas de nuestra vida aún no hemos cedido completamente al Señor? Seguimos
con ejemplos de sacrificios. El sacrificio de mayor costo de la historia de la humanidad fue el del propio Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El profeta Isaías, en el capítulo 53, versículo 5, nos recuerda: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, como decíamos hace un momento, fuimos nosotros curados. El Señor no ofreció algo fácil, pagó un precio, y un precio muy alto, derramando su sangre para nuestra redención, para nuestro rescate, llevando ese edicto que nos era contrario a todo, esa sentencia a muerte que teníamos todos, llevándola y clavándola en esa cruz del madero. Si seguimos a Cristo, si nos decimos que somos seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos, mis queridos hermanos, a sacrificar nuestra comodidad, a sacrificar nuestra voluntad y nuestras propias ambiciones para seguirle. Si Cristo lo dio todo, pregunto, ¿qué nos hace pensar que nuestro caminar con Dios será sin costo alguno? Como David, debemos preguntarnos, ¿estoy dando a Dios algo que realmente me cuesta? Esta pregunta nos lleva a otro aspecto esencial. La transformación espiritual solo ocurre cuando estamos dispuestos, mis queridos hermanos, a pagar el precio. Si queremos experimentar una verdadera transformación en nuestras vidas, debemos entender que el cambio no sucede sin esfuerzo ni sin entrega. En esta generación que lo quiere todo hecho. La ley del mínimo esfuerzo. Dios nos llama, por lo contrario, a rendir nuestra vida completamente a Él, porque solo cuando hay un costo real, el resultado es duradero. David reconoció que cuando decidió pagar por la era de Aruna y los bueyes, él no buscó el camino fácil, porque lo fácil hubiera sido que hubiese aceptado gratuitamente aquello que le ofrecía. Porque él sí entendía que su relación con Dios merecía ese sacrificio. Este principio sigue siendo igual de aplicable hoy en día. Porque esto es el fin de la Escritura. La Escritura no es un libro antiguo, mis queridos hermanos, sino un libro que debemos aplicar, no quedando solamente en oidores, sino en hacedores de toda la palabra. Y hoy en día, el propio apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo y a renovar nuestra mente. Así lo dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El sacrificio aquí no es solo físico, sino también espiritual. Dios nos pide que dejemos de pensar como el mundo piensa, que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y nos entreguemos completamente a Él. Esto requiere, mis queridos hermanos, un costo. Requiere dejar atrás viejas costumbres. ¿O no es verdad? Requiere abandonar el pecado y priorizar sobre todas las cosas nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque muchos quieren la transformación sin pagar el precio. Muchos quieren experimentar la paz de Dios sin rendirse a su voluntad. Unos quieren la bendición, pero sí, eso sí, sin la obediencia. Quieren el crecimiento sin esfuerzo, pero la realidad es que no puede haber transformación sin entrega. Jesús lo dejó claro, que seguirle implica morir a nosotros mismos. En el Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículo 23 dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, no solo una vez, cada día y sígame. Negarnos a nosotros mismos significa renunciar, mis queridos hermanos, a nuestra propia voluntad y someternos a la voluntad de Dios. Esto nunca te he dicho que sea fácil. Esto no es fácil. Va en contra de nuestra propia naturaleza humana. Pero sin este sacrificio no podemos experimentar un crecimiento espiritual.
Cuando Dios permite pruebas en nuestra vida, no es para destruirnos, como todos lo sabemos, porque todos sabemos que todas las cosas operan, dice la palabra, para nuestro bien. Si lo permite, es como el que trabaja con el oro, es para refinar nuestra fe. La disciplina de Dios no es un castigo sin propósito, sino una herramienta para transformar nuestro carácter y acercarnos más a Él. Si no estamos dispuestos a aceptar su corrección y sacrificarnos en obediencia, nunca experimentaremos un crecimiento real. La transformación espiritual, mis queridos hermanos, no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Un proceso lleva tiempo. Es un proceso que implica purificación, disciplina y muchas veces, aunque suene mal, dolor. En Hebreos, capítulo 12, versículo 11, la Escritura nos dice: la verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios nos disciplina para moldearnos a su imagen. Él no se va a conformar con nada menos. Nos llama a dejar el pecado, a romper con el pasado y a caminar en santidad. Todo esto tiene un costo, pero el resultado, mis queridos hermanos, te lo garantizo, vale la pena. Porque es una vida transformada por la gracia de Dios. Si queremos que Dios haga algo nuevo en nosotros, debemos estar dispuestos a pagar el precio de la transformación. No hay, mis queridos hermanos, como en el mundo los hay, mis queridos hermanos, no hay atajos en el proceso de santificación. Así como el sacrificio de David no fue gratuito, nuestra transformación espiritual tampoco lo es. Pero cuando decidimos pagar el precio, experimentamos la plenitud de la vida en Cristo. Muchos, y eso es maravilloso, muchos desean, anhelan servir a Dios, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio. El servicio genuino no es cómodo ni conveniente, requiere entrega, requiere compromiso y muchas veces requiere renuncia. David entendió esto cuando decidió que su ofrenda a Dios no sería algo que no le costara. Nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a dar a Dios lo mejor? No cualquier cosa. No cualquier cosa, mi querido hermano. No aquello que nos sobra, no el segundo plato. Estamos dispuestos a dar lo mejor a Dios de nuestra vida, incluso cuando esto implique sacrificio. Dios no busca un servicio superficial, un servicio mediocre, sino una entrega genuina. En Colosenses, capítulo 3, versículos 23 y 24, el apóstol Pablo, a ese que tanto admiramos y del cual hablamos el miércoles, largo y tendido, ¿no? Nos recuerda, y todo lo que hagáis, ¿cuánto? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El verdadero servicio cristiano no se trata, nunca se ha tratado de reconocimiento humano, sino de agradar a Dios. Cuando servimos sin compromiso, sin esfuerzo, sin un corazón que acompaña a lo que hacemos, estamos ofreciendo a Dios algo vulgar, algo sin valor. Pero cuando lo hacemos con dedicación, aunque eso implique sacrificio, estamos entregando una ofrenda agradable, de olor grato, una ofrenda que realmente honra a Dios. El problema de muchas iglesias hoy en día es que el servicio se ha convertido en una actividad más dentro de la propia iglesia, en lugar de ser un acto de entrega a Dios. ¿Cuántos? No te digo que suceda aquí, pero ¿cuántos no sirven cuando les es conveniente, cuando son vistos, cuando son halagados? ¿Cuántos abandonan su compromiso con Dios cuando surge algo que es más atractivo o algo más cómodo, que no requiere tanto esfuerzo?
Dios no nos llama a servirle cuando nos sobra tiempo o cuando sea fácil. Nos llama a darle lo mejor, aun cuando implique esfuerzo. Yo siempre digo que Dios da trabajo al más ocupado. Ejemplo, tenemos en los apóstoles. Los apóstoles entendieron que servir a Dios significaba sacrificar su comodidad, sacrificar su sueño, incluso, como todos sabemos, su propia vida. En Hechos 5, versículo 41, después de ser azotados por predicar el evangelio de salvación, dice la Escritura, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por afrenta por causa del nombre. Aquí, mis queridos hermanos, vemos una actitud sorprendente. Se regocijaron, se alegraron doblemente en el sufrimiento porque sabían que servir a Dios implicaba un costo. Hoy, aunque no enfrentemos persecuciones físicas como ellos, por lo menos aquí en España, a diferencia de otros países del mundo, y por el momento, debemos, eso sí, estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad para servir a Dios en integridad. El Evangelio no nos promete comodidad, nunca lo ha hecho. El propio Señor Jesucristo nos dice en Juan 16:33, en el mundo, ¿qué tendréis? Aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. El servir a Dios no se trata de algo que nos haga sentir bien. No nos confundamos, sino de obedecerle y glorificarle por medio de ese sacrificio. A veces, mis queridos hermanos, esto significa trabajar en el ministerio, aun cuando estamos cansados y agotados. Seguir evangelizando cuando no vemos frutos inmediatos. O mantenernos firmes, mantenernos fieles a Dios cuando el mundo nos presiona para hacer todo lo contrario, para rendirnos, para bajar nuestros brazos en medio del combate. Muchas veces nuestro propio orgullo se interpone también en nuestro servicio. Dios tiene entonces que permitir pruebas, mis queridos hermanos, con todo el dolor de su corazón para corregirnos. El verdadero servicio no nace del deseo, como lo vuelvo a repetir, de reconocimiento, sino de un corazón humillado ante Dios. Dios no nos quita las cosas porque sí, arbitrariamente. Pero si ponemos nuestra confianza en lo que no le agrada, Él nos mostrará que todo lo que no está fundamentado bajo su voluntad es frágil y temporal. Pero ten en cuenta que Dios no ignora de la misma manera el sacrificio de sus hijos, lo que tú haces por Él. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, se nos promete, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Ni un vaso de agua fresco a uno de estos más pequeños quedará sin su recompensa en el reino de los cielos. Cuando servimos con fidelidad, aunque implique esfuerzo y sacrificio, Dios lo ve. Y Él es justo y recompensará a aquellos que le sirven con una entrega genuina. La recompensa del servicio no siempre es inmediata, mis queridos hermanos, pero sí es segura. El verdadero servicio nos transforma, no solo porque impactamos la vida de otros, sino porque nos acercamos más a la semejanza de Dios. Cuando estamos dispuestos a darlo todo por Él, encontramos la verdadera recompensa, que es su presencia y su gloria manifestada en nuestras vidas. Para ir terminando y a modo de resumen en esta noche, mis queridos hermanos, David entendió un principio que sigue siendo vital para nuestra relación con Dios, y es seguir a Cristo, seguir a Dios, tiene un costo. Cuando Araúna quiso darle gratuitamente la era y los bueyes para el sacrificio, David se negó y le dijo, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste. Esta declaración encierra una verdad espiritual profunda, la fe que no nos desafía,
La fe que no requiere entrega, la fe que no exige un cambio real, no es una fe transformadora. A lo largo de esta predicación hemos visto que el sacrificio verdadero demanda un costo, que Dios no acepta ofrendas sin valor, ni una fe superficial de labios para afuera. Desde los tiempos del Antiguo Testamento Él ha buscado corazones rendidos, no simplemente religiosidad. Y que la transformación espiritual requiere, mis queridos hermanos, una entrega total. La santificación es un proceso que en ocasiones duele, pero que nos hace más semejantes a Cristo. Debemos estar dispuestos a negar nuestro orgullo y someternos a su corrección. El servicio a Dios implica, mis queridos hermanos, sacrificio. No se trata de lo que nos conviene, sino de obedecer y glorificar a Dios con todo nuestro ser. El orgullo, eso que solo produce hinchazón y no vale absolutamente para nada. En el servicio puede llevar a confiar en nosotros mismos, puede llevarnos a confiar en nosotros mismos. Pero Dios nos recuerda que Él es el único digno de recibir toda la gloria. Pero ahora viene la pregunta más importante. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? Es fácil, extremadamente fácil cantar alabanzas y decir que amamos a Dios, pero cuando llega el momento de sacrificarnos, cuando Dios nos pide nuestra comodidad, cuando nos pide nuestro tiempo, cuando pide nuestros planes, ¿estamos dispuestos, mis queridos hermanos, a seguir? Jesús nos dejó el ejemplo más alto de entrega. Él no ofreció algo sin valor, sino su propia vida. En Filipenses 2:8 leemos: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo nos mostró que el amor verdadero se demuestra en una entrega total. Si queremos seguirle, no podemos buscar atajos ni servirle de manera superficial. Hoy Dios nos está llamando a darlo todo. Tal vez significa, mis queridos hermanos, dejar atrás un pecado que nos cuesta abandonar, renunciar a la comodidad para servir a su reino de mejor manera, o simplemente decidir, ¿qué palabra decidir que nuestra fe será una fe viva, que será una fe activa y una fe genuina. Pero una cosa es segura, si le damos a Dios lo que nos cuesta, seremos transformados. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por seguir a Jesús? Hoy, mis queridos hermanos, en la condición en la cual nos encontramos, tu respuesta puede ser afirmativa. Pero cuando seamos perseguidos por nuestra fe, ¿cómo responderás a estas mismas preguntas? ¿Estamos dispuestos, como hablamos el miércoles en nuestro tiempo de estudio bíblico, estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Esta es una pregunta que haríamos bien en meditar en ella, no superficialmente, sino por el contrario, meditar en ella profundamente. Después de todo lo anteriormente expuesto, si me preguntaras a mí si merece la pena pagar el precio por seguir a Cristo, mi respuesta sería sí, 1000 veces sí, porque Él lo merece todo. Él nos prometió una vida abundante aquí en la tierra, porque aunque no tengas nada, si lo tienes a Él, lo tienes absolutamente todo. Y Él, además, mis queridos hermanos, nos prometió una vida eterna junto con Él. Y todos los sufrimientos de este mundo no son comparables con lo que nos espera. Porque como dice la Escritura en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación, la decía el apóstol Pablo, el cual sufrió, de manera que ni tú ni yo nos acercamos ni de lejos. Esta leve tribulación, todos los sufrimientos que tenemos en este mundo, es una leve tribulación momentánea, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mi amado hermano, vale la pena pagar el precio. Vale la pena darnos a Jesús.
Vale la pena. En este mundo en donde buscamos lo fácil, lo sencillo, lo cómodo, lo que no nos cuesta esfuerzo. Decir todas estas cosas puede ir contra lo cultural, puede chocarnos de frente. Pero todo en la vida, todo lo que verdaderamente vale la pena en la vida, tiene un costo. Lo vemos en los matrimonios. Lo vemos en los matrimonios. El matrimonio no es 50-50, como muchos nos intentan vender. El matrimonio es 100%. El matrimonio es entregarse por completo a la otra parte. Y la otra parte es entregarse por completo al esposo o a la esposa. Ese ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y ese ejemplo, y eso tiene para nosotros un costo. Un costo, porque yo al decir que sí a mi esposa dije que no al resto de mujeres del mundo. Tiene un costo, porque ya dejé de pensar en mí para pensar más en ella. Tiene un costo porque dejé de hacer lo que le pueda desagradar a ella, no por obligación, sino por amor a ella. Amén. Dios nos demanda, mis queridos hermanos, que andemos conforme a su voluntad, conforme y seamos dignos de su llamado. Que no andemos como el mundo anda, como cualquiera. Que sepamos, mis queridos hermanos, que nosotros hemos recibido algo que costó mucho. Costó la sangre preciosa del autor y consumador de la fe. Siempre digo que el mayor milagro no es que el hombre haya llegado a la luna, sino que el mismo Dios haya pisado la tierra. Eso sí es un auténtico milagro. Y no solamente eso, sino que se haya entregado por nosotros. Y no porque seamos buenos. No. Porque dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entiéndelo bien. Porque aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando nosotros no queremos ni sabíamos de Él, Él estaba cuidando de nosotros, mis queridos hermanos. Él no quedó, como siempre digo, en el reino de los cielos mirando para la tierra, poniéndose la mano, una mano encima de otra y mirando y diciendo, ay, pobrecito, no. Su amor fue un amor activo, un amor que demandó un costo. Fue abandonar el reino de los cielos, no teniendo por qué hacerlo. Recuerda esta parte, no tenía por qué hacerlo. Pero Él escogió, por amor a nosotros, dejar el reino de los cielos para venir aquí a la tierra. Nacer en forma de hombre, dependiendo de una mujer, el autor y creador de la vida, dependiendo de una mujer. Sometido a unos padres, como ejemplo para nosotros, mis queridos hermanos, trayéndonos las buenas nuevas de salvación, siendo ejemplo siempre perfecto de conducta, de dirección. Y pagando con su vida, con su sangre. Él no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Varón del dolor, experimentados en quebranto. Eso llevó un coste. Que tú y yo estemos sentados en esta tarde, en este lugar, que hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón, trajo un coste. ¿Qué nos hace pensar que nuestra vida cristiana va a ser sin coste? Hemos permitido que Satanás, que el enemigo de nuestras almas, nos infecte nuestra mente con mentiras. Jesús es amor. Sí, claro, Jesús es amor, por supuesto que sí. Jesús nos ama con amor eterno. Claro que sí, por supuesto. Pero dice su palabra también que el que ama, le ama, guarda su palabra y sus mandamientos. Y el que ama y guarda su palabra y sus mandamientos debe andar como Él anduvo. No conforme a nuestra voluntad, cediendo a los deseos de nuestra carne, a nuestra propia concupiscencia. No. Conforme al Espíritu. El Espíritu que ha venido a morar en nosotros. Y eso lleva un coste, hacer morir las horas de la carne cada día. Porque de aquí hasta que partamos con el Señor, ya sé que Él venga, o nosotros partamos con Él, vamos a estar luchando contra este aguijón de muerte. Y tenemos que someterla, tenemos que desnutrirla, tenemos que subyugarla, mis queridos hermanos, crucificar la carne cada mañana. ¿Y es fácil? No, nunca lo ha sido. Dios no te ha prometido ni te ha dicho que sea fácil. Es más, te dice que el camino es estrecho y angosto. Estrecho y angosto. Cuando un camino es estrecho y angosto es dificultoso de transitar por él. Pero te ha prometido estar contigo todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, para acompañarte en medio del camino. Cuando te falte la fuerza, el Espíritu Santo renovará tus fuerzas. Cuando te sientas perdido, el Espíritu Santo será tu guía. Cuando te sientas triste, Él será tu consolador, mis queridos hermanos. Pero para nosotros también hay un costo.
Recuerda lo que siempre te digo, mis queridos hermanos. La parte que Dios va a hacer, Dios la hace. Sin lugar a dudas, Dios lo hizo ahí en la cruz. Dios, consumado es. Consumado es, está hecho. Pero la parte que nos toca hacer a nosotros, ni Dios la va a hacer, porque nos toca hacerla a nosotros. No queramos disfrutar una eternidad en el reino de los cielos viviendo en un mundo gobernado por el demonio. Entiéndelo bien. Porque a veces nos comportamos de esa manera tan hipócrita. Queremos disfrutar de los beneficios, pero nunca de los deberes. Queremos disfrutar de las bendiciones, pero no de rendir nuestra vida a Cristo. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, mis queridos hermanos, y queremos que todo nos vaya bien. No seamos necios, no seamos insensatos, no nos burlemos de Dios, porque Dios no puede ser burlado. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz, ni no hay nada oculto ante sus santos ojos, ante su presencia. Somos, mis queridos hermanos, esas cartas leídas, esos libros abiertos. Él nos conoce. Él me conoce a mí, a Alex, me conoce a mí, mejor de lo que yo algún día pudiera llegar a conocerme. Él me conocía antes de la fundación del mundo, mis queridos hermanos, y con todo me amó. No lo entiendo, no lo entiendo. No entiendo cómo alguien tan perfecto da su vida, entrega su vida, su sangre, derrama su sangre por mí. No lo entiendo. Pero por gracia es que soy salvo, eso sí lo sé. Él dio su vida por mí, ahora yo la voy a dar por él. Lo tengo claro. Cueste lo que me cueste. Entendámoslo bien. Y este tiempo nos vale para capacitarnos para lo que ha de venir. Como hablábamos el sábado. Hemos hecho una iglesia, vivimos en una sociedad, mis queridos hermanos, que evita cualquier costa de sufrimiento. Y no te digo que seamos masoquistas. A nadie le gusta sufrir. Somos una sociedad que evita por completo el dolor. Sentimos, ay, no molesta, ya estamos empirulados. Ya estamos empirulados, bueno, no sé cómo dirá. Tupía pastilla. ¿Por qué? Porque el sentir dolor, el sufrir, no está en nuestro ADN, no está en nuestra conciencia, no está en nuestra cultura, mis queridos hermanos. Y sin embargo leemos como los apóstoles salieron gozosos. Hay que ser loco, hay que estar tirado de la cabeza, pero loco por Cristo. Eso sí, hay que estar loco de salir gozoso, de haber sido tenido por digno, de sufrir por la causa de Cristo, por el nombre del Señor. ¡Wow! ¿Quién piensa en eso? O sea, nosotros cuando un hermano pasa y nos mira mal, ya estamos amulados otra vez. Estamos enfadados 3 semanas. Estamos con los besos para allá adelante. Mosqueados. Somos la generación de cristal. Mis queridos hermanos, tenemos que pensar mucho cómo decir las cosas dentro de la iglesia. Y eso es triste. Y eso es triste porque la palabra dice que soportaos los unos a los otros. Y cuando dice soportaos, es soportaos. No todo nos va a agradar dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia, en el momento en que entré yo, dejó de ser perfecta. Porque la iglesia en sí es santa. La iglesia es la novia de Cristo, la cual está preparando para presentarse delante sí mismo de forma gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Perfecta. Pero esta iglesia local, esta es la que estaba formada por estas piedras vivas, es imperfecta, mis queridos hermanos. Buscamos la perfección aquí. No, no. Esto es un hospital. ¿Tú has ido alguna vez a un hospital a visitar un sano? No. Aquí estamos los que reconocemos, mis queridos hermanos, que estamos enfermos de una enfermedad que se llama pecado. Y conocemos nuestro antídoto, y conocemos nuestra solución, nuestro remedio, que es Cristo. Seamos conscientes de eso. Seamos conscientes de eso. Todo tiene un costo. Lo que verdaderamente vale la pena tiene un costo. Estemos dispuestos a pagarlo. Y recuerda, insisto en este pensamiento, recuerda esto, mi amado hermano. Ahora es tiempo de prepararnos. Ahora es tiempo de cimentar nuestros pies, de arraigar nuestra raíz en la roca, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque van a venir tiempos donde seremos zarandeados. Donde seremos zarandeados. Y si no tenemos nuestras raíces bien profundas, cimentadas en la roca que es Cristo, seremos derribados. Seremos derribados. Estamos a tiempo. Como dice el dicho, el que avisa no es traidor. Cuando veas la barba de tu vecino cortada por la tuya, a remojar. Mis queridos hermanos,
El refranero español es muy bueno para estas cosas. Cuando agua suena, cuando río, cuando era, cuando se puede río, agua trae, cuando río suena porque agua lleva. Mis queridos hermanos, estamos viendo lo que está aconteciendo en el mundo. No es extraño para nadie. Vemos lo que está pasando. Estamos viviendo tiempos proféticos. Por lo tanto, seamos sabios entendidos. Seamos sabios entendidos. Busquemos al Señor. Y estemos dispuestos a caminar esa milla extra. Estemos dispuestos a dar ese paso más. Amén. Amén.